Hola, ¿cómo están? Les iba a decir, hola niños, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Sí hay niños o no? Bueno, ahorita vamos a ver si hay niños o no. Mire, a la prédica de hoy le íbamos a poner inmaduros o como niños, pero ahorita vamos a ir descubriéndonos. El título de hoy es Ser como niños. Y quiero invitarle para que oremos nuevamente. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque sabemos que todo lo que tú nos has comenzado a ministrar, Señor, desde esta mañana, todo es para instruirnos de cómo debemos ser. Tenemos que seguir mostrándote a ti, Señor. Tenemos que confiar en tu palabra. Gracias porque tú nos has mostrado el camino y gracias también porque tú nos alientas para llegar hasta el final. Te bendecimos y también te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos des iluminación en nuestro pensamiento, Señor, que redargullas nuestros corazones, nuestro espíritu, los alientes, y que las cosas que no hemos visto en estos días pasados, Señor, y que tú nos quieras mostrar el día de hoy, que tú los hagas evidentes en nuestra vida para que podamos también ponernos a cuenta contigo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el deseo del Señor es que su iglesia esté lista para recibirle, ¿verdad? Hace rato estábamos viendo en el mensaje cómo era este peregrinar hacia el camino hacia la puerta estrecha, perdón. Y el camino era un poco difícil y había muchas cosas que superar, pero con la ayuda del Señor todo eso fue posible, ¿verdad? Quiero invitarle que abra por favor su Biblia en el libro de Mateo capítulo 19, verso 13. Mateo 19, 13. Dice: después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos para bendecirlos y orara por ellos. Pero los seguidores los regañaron. Hasta ahí vamos a leer. Dice: los discípulos del Señor no fueron sensibles a la necesidad que estos hombres sí veían en sus niños. Estos hombres veían el mensaje de Jesús, veían su comportamiento, veían su testimonio, y ellos asentaban en todo lo que él explicaba y creían en lo que estaba hablando. Por eso tuvieron confianza y se sintieron en confianza para acercar a sus niños, ¿verdad? ¿Sí lo puede ver eso ahí? Ellos se acercaron a sus niños para que el Señor, ¿qué hiciera? Les pusiera sus manos y los bendijera. ¿Cuántos no ocupamos eso? Todos ocupamos eso. Y esa es una enseñanza para todos nosotros, ¿verdad? Veamos cómo es una enseñanza fundamental o un principio fundamental que todos los padres debemos de saber para la formación de la fe de nuestros hijos. Los padres tenemos que acercar a nuestros hijos a Cristo, porque nosotros los padres ya hemos creído, ¿verdad que sí? Ya hemos visto sus maravillas, es más, las hemos experimentado. Y eso que hemos constatado del Señor, se lo tenemos que presentar a nuestros hijos. A veces uno cree que las grandes campañas de evangelismo son afuera, pero las mejores van en casa, ¿verdad que sí? Las mejores están dentro de casa. Y si usted ya conoció al Señor Jesús, y si usted ya es un hijo de Dios, entonces usted también tiene que saber este principio. Tiene que acercar los niños a Cristo. ¿Amén? Bueno, así todos los creyentes tenemos que acercar, ¿no? Todos ya hemos oído, y a lo mejor tú vas a decir, pero yo no tengo hijos. Tal vez los vas a tener, pero también podemos aplicarlo para las personas que no conocen al Señor, y podemos acercarlos a ellos porque nosotros ya lo hemos conocido y podemos acercarlos. Bueno, cuando ellos quisieron hacer esto de acercar a los niños a Jesús, sus discípulos no actuaron de la mejor manera posible, ¿verdad que no? Los discípulos parecían más guaruras de Cristo que servidores. En lugar de facilitar el servicio para que los niños llegaran y fueran bendecidos por el Señor, ellos dijeron: a lo mejor no es apropiado, a lo mejor el Señor se va a ofender, el Señor no puede perder el tiempo con estos niños.
Pero mire, también quiero pedirles que entendamos a los discípulos, porque los discípulos también estaban siendo capacitados para aprender a ser servidores, ¿verdad? Ellos estaban capacitados se capacitaron por 3 años con Cristo para aprender a cómo servir a la iglesia. Y a lo mejor eso lo puedes ver en cualquiera de nosotros como servidores, que podemos cometer algún error, pero tienes que comprender también que estamos desarrollándonos para el servicio del Señor. Amén. ¿Nos van a tener paciencia? Ok. Porque podemos cometerlo. Al final de cuentas somos hombres y somos falibles y estamos siendo enseñados por el Señor para saber cómo debemos servir a la iglesia. Bueno, mientras los discípulos se equivocaron, el Señor Jesús no los regañó delante de todos, ni les dijo, cuando lleguemos a la casa van a ver. ¿Verdad que no? El Señor Jesús les dijo, verso 14, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Mire, el Señor a final de cuentas hizo lo que las personas que acercaban a los niños tenían en su corazón. Ellos querían que sus hijos fueran bendecidos por el Señor y el Señor lo hizo. Además de eso, nos enseñó algo fundamental. El reino de Dios es de los niños. Jesús no estaba diciendo con esto que solamente los niños van a ir al cielo, ¿verdad que no? Aunque los niños van a ir al cielo. Pero Jesús lo que está diciendo es que todos los que queramos ir al cielo tenemos que parecernos a los niños, porque de esos niños es el reino de Dios. Ahora, ser como niños, ¿en qué sentido? Porque pareciera que sus discípulos habían olvidado lo que unos momentos antes les había enseñado el Señor. Nosotros podemos ir un capítulo atrás, al capítulo 18, y podemos ver cómo el Señor ya les había dado esa enseñanza, ¿verdad? Pero ellos tal vez lo olvidaron, tal vez en ese momento no lo tomaron tan en cuenta, la enseñanza de Cristo. Tal vez tenían otras cosas en mente que no prestaron atención a lo que el Señor estaba enseñando, pero ellos tenían otra cosa en mente. Los discípulos estaban discutiendo entre ellos, se estaban poniendo de acuerdo para ver quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Ellos estaban pensando, ¿quién será el mayor? Seguramente Juan, porque Juan está ahí con el Señor todo el tiempo. Pero ¿quién será el mayor? Y por ahí una mamá muy preocupada, la mamá de Santiago y de Juan, se acerca con el Señor y le dice en el Mateo 20:20, ahí aparece, Señor, que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a tu izquierda. Esos querubines los tienes que tener en tu reino. Ya ven que siempre hay la mamá, ¿cómo le llaman? ¿Mamá cuervo? Sí. Pero los discípulos estaban pensando, ¿quién será el mayor? ¿Quién será el que tenga una jerarquía pues por encima de todos los demás? Ellos estaban pensando en quién se iba a ganar el mejor lugar. Y el Señor, sabiendo lo que ellos tenían en su corazón, leamos Mateo 18:3. Él les contesta, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vemos dos cosas muy importantes, hermano. Jesús sabía las intenciones del corazón, ¿verdad? Y Jesús no juzga por lo que ve, sino por la esencia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Jesús, porque Él ve el interior. Y el Señor llamó a un niño para ponerlo de ejemplo, a un niño natural. No le llamó a un cuarentón que se sentía niño, ¿verdad? No llamó a alguien que tenía pensamientos infantiles. Llamó a un niño de verdad, dijera Pinocho. Llamó a un niño de verdad
para poner la esencia de ese niño como ejemplo en contra de los que tenían aires de grandeza, en contra de los que se sentían orgullosos de pertenecer al gremio de los apóstoles. Y utiliza dos verbos aquí: si no os volvéis y si no os hacéis como niños. El volvernos implica cambiar, implica regeneración, implica una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Y eso, hermanos, solamente viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Pero hacerse como niño, hacerse nos habla de un comportamiento. ¿Estás de acuerdo? Nos habla de las acciones, de las obras manifestadas, de las cualidades o de las virtudes que un niño presenta. Es curioso, hermano, porque pareciera que estas acciones son distintas, pero estas acciones va una derivada de la otra. Primero somos y después podemos evidenciar lo que somos. Nuestro comportamiento no va a modificar lo que somos, solamente va a traerlo a la luz, a la vista de todos. Jesús decía: si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis al reino de los cielos. Primero nacemos y nuestra naturaleza está en constante renovación. Somos renovados por el Señor. El Señor quita el corazón de piedra, pone el de carne, nos da de su espíritu y comienza a darnos todas las cosas. Nos empieza a dar su palabra y su palabra nos va permitiendo lavarnos, limpiarnos de todos los actos inmaduros que íbamos arrastrando. Dígale al que tiene a su lado: para subir al cielo para pertenecer al cielo se necesita ser como niño. Sí, porque si le decimos la otra frase, a lo mejor le iba a cantar la canción, ¿verdad? Para subir al cielo ya están buscando escaleras. Mientras sus discípulos, hermano, todavía estaban en ese proceso de aprendizaje, ellos mostraron un tanto de inmadurez. ¿Te fijas? Ellos mostraron que todavía no estaban completamente capacitados para la obra, pero ellos sin duda se estaban capacitando con Cristo. Mientras ellos todavía discutían quién era el mayor, Jesús tomó a un niño y demostró lo que enseñó en el Sermón del Monte en Mateo 5:5, cuando dice: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Si nosotros, hermanos, no somos como niños, no vamos a pertenecer al reino de Dios. ¿Cuántos queremos ser como niños? Amén. Los niños tienen cualidades positivas, tienen cualidades que nosotros podríamos tomarlas como ejemplo. Los niños tienen cualidades muy positivas, de las cuales nosotros vamos a aprender en esta mañana. ¿Cuántos están listos para aprender? Jesús puso el ejemplo de un niño verdadero, así que nosotros tenemos que aprender a ser como esos niños verdaderos, ¿verdad? Porque una cosa es ser niño y otra cosa muy diferente es tener comportamiento infantil. ¿Estás de acuerdo? El comportamiento infantil lo vamos a ver como inmadurez, pero ser niño es la naturaleza. ¿Ok? Podríamos ser adultos, pero inmaduros. Así que vamos a buscar ser como niños. ¿Cómo es un niño, hermano? Número uno, un niño cree. Un niño es ejemplo de fe. Un niño deposita toda su fe en sus padres. ¿Te das cuenta? Les toquen los padres que les toquen, sean los padres que sean, los niños ponen su confianza total en los padres. Si un niño tiene hambre, ¿qué hace? Pide de comer. Él no sabe si vas a cruzar cielo, mar o tierra, pero él pide de comer, ¿verdad? Y los padres, ¿qué saben hacer cuando les piden de comer sus hijos? ¿Qué dice la Biblia? Si un hijo te pide un pan, le das una piedra, dice la Biblia, ¿no? Y si te pidiere un pescadito, ¿le vas a dar una serpiente? Dice, no.
Ustedes siendo malos, dice la Biblia, saben hacer buenas dádivas. Entonces quiere decir que por más malo que sea el padre, su hijo no lo juzga en eso y confía en que su papá le va a dar el alimento. Cuando un niño está pequeñito y lo subes a la mesa del comedor y le dices, aviéntate, ¿qué hace el niño? Saca su calculadora, calcula la altura, su peso, la distancia. ¿Sí, verdad? ¿Qué hace el niño? Se avienta. Y a veces los papás se tienen que estirar porque se aventó mal. El niño confía en el papá. Sabe que donde caiga el papá lo va a recoger o lo va a cachar. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? También los papás le decimos a los hijos, no le hagas caso a los extraños. Si se estaciona una camioneta en la puerta de la escuela y te dice, ¿quieres una paleta? Tú dile que no, yo te compro 10, ¿verdad? No te subas con extraños. Si alguien viene y dice, me mandó tu papá por ti, no es cierto. Si no va tu mamá o voy yo, no salgas con nadie. ¿Sí o no damos esos consejos? ¿Por qué? Porque estamos enseñándole a nuestros hijos que solo tienen que confiar en nuestra palabra. Que las personas pueden aprovecharse de ellos y pueden decir palabras que son mentira. Y ellos tienen que estar bien conscientes para distinguir la verdad de la mentira. Nosotros como cristianos sabemos que también tenemos que conocer la voz del Padre y que tenemos que ser la voz del Padre. ¿Cierto o no? Eso es cierto. Entonces aprendemos, número uno, de los niños. Aprendemos que los niños tienen fe. Creen en la palabra del Padre. Los cristianos, ¿cómo debemos ser? Iguales que un niño. Tenemos que creer en la palabra de ¿quién? Del Padre. Número dos, ¿cómo es un niño? Un niño es amistoso. Número dos, el niño puede dar cariño a todo mundo, ¿verdad que sí? El niño puede estar abrazado por largos minutos de su mejor amigo, puede abrazar a su mascota, tener abrazado todo el tiempo el peluche, porque ellos son muy afectivos, ellos no dudan en mostrar su cariño. Primero de Juan 4, 7 y 8 nos dice, hermanos amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando un niño no ve a su amiguito en la iglesia, nos ha tocado el caso, no ve a su amiguito en la iglesia, corre con el papá o con algún familiar y les pregunta por ese amiguito. ¿Por qué no vino fulanita? ¿Por qué no vino sultanito? Ellos se preocupan. No importa que el niño ande de vacaciones o esté enfermo en casa, pero ellos se preocupan y están preguntando por sus amiguitos. Nosotros como iglesia deberíamos de aprender de ellos también, a mostrar el amor de esa manera, a mostrar el amor sin dudarlo, mostrarlo de verdad. Que si no ves a alguien en la congregación, decirle, oye hermano, el hermano fulano, ¿sí vino al servicio de las 8? No, no ha venido. Ah, ok, le voy a llamar para ver qué necesita, para ver cómo está. Porque a veces automáticamente cuando no vemos a alguien en la iglesia por varios tiempos decimos, pues la salvación es personal, pues cada quien sabe cómo anda en el camino. Seguramente el hermano le dio flojera y en la lucha contra Sabanás en la mañana la perdió y se quedó dormido. Y no lo llamamos. Tenemos que mostrar el amor por la iglesia. La iglesia primitiva, hermano, se la pasaba reunida alabando a Dios, orando, y no solo eso, comían juntos, ¿se acuerdan? Comían juntos. Y eso era de testimonio para la gente que estaba fuera de la iglesia. Y ellos veían cómo se amaban los hermanos y decían, ¿cómo se aman ellos? Yo quiero pertenecer ahí.
Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 47, que cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Qué hermoso ese impacto de la iglesia a la sociedad. Una iglesia que era deseable. Tenemos que aprender entonces, número 2, el ejemplo de los niños en amor. Número 3, un niño no tiene prejuicios. Número 3, en una ocasión vi un comercial de un centro comercial donde estaba una señora con su hijo rubio y una señora a un costado de ella afroamericana, y estaban escogiendo algunas verduras. Cuando el niño se acerca, se le queda viendo a la señora afroamericana y dice: mamá, la señora es, y se queda así. Entonces la mamá lo voltea a ver con esos ojos que sabemos echar los papás. Se le queda así como la mirada, está diciendo: no digas, no lo digas, ¿verdad? ¿Sí ha pasado o no? Y el niño estaba, y la señora, la que estaba ahí afroamericana, se le queda viendo así como diciendo: ay, ya la va a regar. Y el niño dice: mamá, esa señora es hermosa. Entonces, ¿cómo creen que se sintió la mamá? Ay, pero ¿cómo creen que se sintió la señora afroamericana? Ella sacó una sonrisa de su rostro porque no se sintió juzgada. Mire, los niños aún ven con pureza, y con esa misma pureza tratan a los demás como iguales. Santiago 2:1 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Tenemos que ser como estos niños, sin prejuicios. Un niño no hace acepción de personas. Él ve que en un jardín hay muchos niños jugando en las resbaladillas y en los columpios, y ve un puño de niños ahí, un chiquillero. Y llegas tú al jardín con tu hijo y él va con los niños y se les presenta: me llamo fulano de tal, vivo en tal lugar y el número de tarjeta de mi papá es... O sea, dicen todo, ¿verdad? Ya de adolescentes luego se les quita. Luego: no, es que yo no conozco a nadie, no voy a ir a las reuniones. Pero de niños uno llega a un lugar y se presenta. Al cabo de 3 o 5 minutos tú estás en tu banca comiéndote unas nieves de la villa, una paleta de la villa, y llega tu hijo o tu hija con un amiguito y te dice: mira papá, él es Eric, es mi mejor amigo. Y tú te les quedas viendo así como se acaban de conocer. Tu hijo anda en el parque como si fueran los más grandes amigos de toda la vida. ¿Te has fijado eso? Hermano, ¿te imaginas que los cristianos tratáramos a todos los de afuera así? Que de verdad fuéramos como niños. ¿Te imaginas que así tratáramos a todos sin prejuicio afuera? Yo creo que las sillas no ajustarían para tantos. Pero Dios nos enseña que debemos tratar a todos como nos gustaría que nos trataran. Anota esa cita y enmárcala. Lucas 6:31. Tienes que tratar a todos como te gustaría que te traten. La iglesia es lo que es el reflejo del amor de Dios para la gente. Y así debemos ser afuera. Demostrarnos el amor unos con otros, pero amando a los de afuera. No podemos tener separación con ellos. Así que tenemos que aprender mucho de los niños. Tenemos que aprender a no ser prejuiciosos. Tenemos que aprender a ser una iglesia que ama, pero que ama de verdad a quien sea, como se vistan y del color que anden. Tenemos que amar ¿a cuántos? A todos. Número 4. Debemos ser como niños, tomando como el ejemplo en la generosidad.
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9, 7 al 8. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar. ¿Te fijas que a un niño no le interesa si está comiéndose una paleta él solo y ve a su amigo y le dice, tienes que probar esta paleta? Y el otro dice, sí, oh, está bien rica, ¿verdad? A ellos no les interesa pues que las babas y todo eso. No les interesa nada de eso. Es su amigo y quieren compartir lo que tienen. No se ponen ellos a pensar, uy, es que nomás tengo una paleta. Cuando tenga 100,000 paletas, entonces sí voy a ser generoso. No, eso no va a llegar. Dice la Biblia, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a los que dan, ¿cómo? Con alegría. Y Dios tiene el poder para darles más bendición de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente para toda buena causa. Esa es una promesa del Señor, ¿cierto o no? Tenemos que dar con generosidad porque, mire, la generosidad se aprende. Pero una vez que se aprende, se arraiga en el corazón. Un niño es generoso la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Pero un niño da lo que tiene. Si trae una galleta ofrece. Ya se van haciendo más grandecitos y pues ya, hasta le muerden más despacito para que no se oiga. Pero cuando son niños, son generosos, ¿verdad? Y la generosidad, hermano, resulta en una alegría del que está recibiendo. Porque cuando un niño da algo, el otro niño se pone contentísimo. Y esa alegría de ver en su amigo ese entusiasmo, esa felicidad, lo hace que él siga dándole cosas, porque está contento su amigo. Nosotros, como iglesia, debemos aprender a ser generosos. Debemos aprender a tener muestras de generosidad. Y mira, no se necesita que tengamos mucho para empezar a ser generosos. Puedes tener una cosa y con eso ofrecerlo a los demás. Cada que ofrezcamos algo tienes que recordar que tiene que ser tal cual lo hayas propuesto en tu corazón, sin tristeza y sin sentirse forzado a hacerlo. No se trata de que hagas las generosidades ante las cámaras o los micrófonos. No se trata de publicarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, hacer un TikTok. No se trata de eso. Se trata de que realmente tú estés mostrando la generosidad de Dios en tus actos. ¿Cuántos decimos amén? Un niño es ejemplo entonces en generosidad. Número 5. ¿Qué es un niño? Perdón, ¿cómo es un niño? ¿Qué es un niño? Un niño, miren, así le pongas un regañadón, así le hayas gritado en público, así, pues le hayan puesto unas cachetadas, así le hayan pegado con un balón. ¿A cuántos no les pegaron con un balón? Así se hayan peleado con sus amigos, no guardan rencores. Cuando tú le pones una regañada de esas buenas a tus hijos, al rato tu hijo se te acerca y te da un abrazo. Lo que podemos aprender de un niño es que un niño fácilmente perdona. Nosotros entendemos que debemos perdonar como Dios nos perdona, ¿verdad que sí? Jesús enseña eso en la oración del Padre Nuestro, pero pone la vara hasta arriba. Porque dice el Señor, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, Señor, a todos nuestros deudores. ¿Verdad que sí? ¿Lo sabemos eso? Mateo 6:12. ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? ¿Comprendemos de qué se trata? ¿Lo enseñamos? Eso lo entendemos, lo sabemos, lo enseñamos, damos hasta bibliazos con ese texto. Pero en la práctica, ¿cómo andamos?
Nadie se voltea a ver, ¿eh? Cada quien su parte. ¿Cómo andamos? ¿Somos inmaduros o somos como niños? ¿Perdonamos? ¿O solamente volteamos la cara y ya no queremos hablarle? Que no se nos vuelva a acercar. Podemos ir a la misma congregación, pero en horarios diferentes. Así cada quien agarra lo suyo. Hermano, el amor de lejos no es de Dios, ¿eh? Tenemos que amarnos cerca. Creemos que todo se va a arreglar si ya nadie vuelve a tocar el punto, pero estamos actuando inmaduramente. Debemos observar el comportamiento de un niño. Mira, aunque ellos se hayan molestado, ellos fácilmente pasan por alto la ofensa. Ellos se perdonan, van y se abrazan, al rato ya están jugando y compartiendo lo que tienen. En este punto 5 aprendemos que un niño es un ejemplo en perdón y en humildad. Número 6. ¿Cómo es un niño? Dice Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En este punto 6 veremos cómo un niño es inocente. Un niño no tiene una intención oculta al hablar. Un niño no tiene una intención oculta al hacer algo. Un niño no engaña para sacar un provecho, y mucho menos para perjudicar a alguien. Efesios 5:5 dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, tenemos que ser como niños. Tenemos que ser ingenuos para el mal. Tenemos que quitar la malicia de nuestro corazón, no solamente de nuestros actos, de nuestro corazón completo. Y eso va a ser solamente mediante la exposición de la palabra y que pongamos en práctica las cosas. Pablo estuvo predicando en Éfeso como 2 años y lo corrieron. Como primero fueron 3 meses en una sinagoga, lo corrieron. Y después fue a una escuela de un hombre llamado Tirano, que se la prestó por 2 años y al final de cuentas terminó predicando 3 años todos los días. Terminó predicándoles a los de Éfeso. Después de esto, dice que él predicaba y hasta con lágrimas, como un papá que quiere aconsejar a sus hijos. Después de eso envió a Timoteo, ¿recuerda? A Éfeso. Y ahí estuvo impartiendo Timoteo lo mismo que aprendió de Pablo. Y Pablo le envía una carta, le dice, Timoteo, sigue preparando a más hombres fieles, porque necesitan predicar el evangelio. Tienen que predicarlo. Agarra a hombres fieles para que continúen hablando lo que aprendiste de mí ante muchos testigos. Eso es lo que va a transformar. Eso es lo que nos va a llevar a que tengamos una inocencia, que seamos ingenuos para el mal. La exposición de la palabra. Mire, tal cual fue así que en el capítulo 19 del libro de Hechos vemos cómo los cristianos, ellos dicen que confesaban abiertamente sus pecados. Muchos de ellos eran brujos, ¿se acuerdan? Muchos de ellos eran brujos y ellos confesaban sus pecados y llevaban sus libros, los libros de la brujería. Dice en el verso 19, algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería, Hechos 19:19, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Eso habla de algo, de un acto de valentía, pero habla también de decisiones, porque era necesario que ellos tomaran una decisión en su vida y que no fueran cristianos de closet, que fueran cristianos que están en la vida pública evidenciando al Señor, su Salvador. Ellos no guardaron nada en su habitación a escondidas. Ellos trajeron esos libros y los quemaron públicamente. Y mira, el precio de esos libros, dice, esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. ¿Cómo se le invierte al pecado, verdad? Los que lo sacó el Señor del alcoholismo, de la drogadicción, ¿cuánto no despilfarraste ahí?
Cada vicio, cada perdición te hace perder la cabeza, los estribos, la economía y hasta la familia. Ellos estaban tan acostumbrados a hacer esas prácticas, pero cuando llegó el Evangelio, ellos cortaron esas prácticas y dijeron: no más, hasta aquí. Y yo no voy a guardar ni un recuerdito en mi cartera, ¿verdad? Porque luego ahí traen la estampita. ¿Cómo la va a tirar? Mira la cara que trae. ¿Cómo la voy a quemar? Pobrecita era. Ellos quemaron todas sus inversiones económicas en el pecado, las quemaron. Dios sabe que tenemos la necesidad de escuchar la palabra para purificarnos. Por eso nos manda la palabra una y otra vez para que la oigamos, pero como iglesia no solamente tenemos que quedar en oír, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Si a los niños les tenemos que aprender algo, es a ser realmente así como ellos, ingenuos para el mal, inocentes, porque no se trata de ser pecadores afuera, pero donde me vean, pues comportarme bien, tener un lenguaje cristiano, escuchar las alabanzas, pues las que sean, pero alabanzas, ¿no? Pero cuando me pongo los audífonos, ahora sí, agárrate, pariente, ¿verdad? Y fierro, pariente, y esto y que lo otro, y ahora sí las beliconas, y ¿sí o no? Con los audífonos, mira, ni quien te cache. Podrías tener un conocimiento intelectual y estar completamente perdido en tu vida. Podrías haber tomado todos los cursos teológicos y estar hueco por dentro, porque lo que el Señor pedía era que primero nos volviéramos como niños. Amén. Tenemos que cantar al Señor alabanzas como el rey David lo hacía, no como Saúl quiso ofrendar ahí delante del pueblo con un corazón que ya había sido despreciado por Dios. Tenemos que hacer las cosas con fe, porque todo lo que se hace sin fe, hermano, es pecado. Tenemos que buscar, escarbar desde lo interno. Tenemos que ser ingenuos para el mal desde el corazón. En una predicación que estaba dando un pastor alguna vez, estaba hablando acerca de la integridad. Y mientras hablaba de la integridad, por ahí un hombre lo interrumpió y le dijo: pastor, cuando tú te comes un plátano, ¿te comes lo de adentro o lo de afuera? ¿Qué creen que contestó el pastor? Lo de adentro. Y le dijo a aquel hombre: ya ve, pastor, lo que importa es el interior. Eso es lo que Dios busca, el corazón. Fíjense, se lo dijo bien, ¿verdad? El pastor guardó un poco de silencio y él le hizo otra pregunta al hombre. Y le dijo: cuando tú vas al centro comercial para comprar unos plátanos, ¿en qué te fijas? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? El hombre, no muy de buenas, contestó: en lo de afuera. Entonces vemos, hermano, que lo de afuera siempre será un reflejo de lo que hay dentro, ¿verdad que sí? Por lo menos nos va a acercar a la esencia verdadera de lo que existe adentro. Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestro testimonio será útil, porque mira, Dios ve el corazón, pero las personas no tenemos esa capacidad y nosotros vemos lo de afuera. Las personas del mundo no van a conocer a Dios por lo que hay en los corazones de los creyentes. Número 5. ¿Qué es un niño? Perdón, ¿cómo es un niño? ¿Qué es un niño? Un niño, mire, así le pongas un regañadón, así le hayas gritado en público, así, pues le hayan puesto unas cachetadas.
así le hayan pegado con un balón, ¿a cuántos no les pegaron con un balón? Así se hayan peleado con sus amigos, no guardan rencores. Cuando tú le pones una regañada de esas buenas a tus hijos, al rato tu hijo se te acerca y te da un abrazo. Lo que podemos aprender de un niño es que un niño fácilmente perdona. Nosotros entendemos que debemos perdonar como Dios nos perdona, ¿verdad que sí? Jesús enseña eso en la oración del Padre Nuestro, pero pone la vara hasta arriba. Porque dice el Señor, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, Señor, a todos nuestros deudores. ¿Verdad que sí? ¿Lo sabemos eso? Mateo 6:12. ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? ¿Comprendemos de qué se trata? ¿Lo enseñamos? Eso lo entendemos, lo sabemos, lo enseñamos, damos hasta bibliazos con ese texto. Pero en la práctica, ¿cómo andamos? Nadie se voltea a ver, cada quien su parte. ¿Cómo andamos? ¿Somos inmaduros o somos como niños? ¿Perdonamos? ¿O solamente volteamos la cara y ya no queremos hablarle? Que no se nos vuelva a acercar. Podemos ir a la misma congregación, pero en horarios diferentes. Así cada quien agarra lo suyo. Hermano, el amor de lejos no es de Dios, Tenemos que amarnos cerca. Creemos que todo se va a arreglar si ya nadie vuelve a tocar el punto, pero estamos actuando inmaduramente. Debemos observar el comportamiento de un niño. Mira, aunque ellos se hayan molestado, ellos fácilmente pasan por alto la ofensa. Ellos se perdonan, van y se abrazan, al rato ya están jugando y compartiendo lo que tienen. En este punto 5 aprendemos que un niño es un ejemplo en perdón y en humildad. Número 6. ¿Cómo es un niño? Dice Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En este punto 6 veremos cómo un niño es inocente. Un niño no tiene una intención oculta al hablar. Un niño no tiene una intención oculta al hacer algo. Un niño no engaña para sacar un provecho, y mucho menos para perjudicar a alguien. Efesios 5:5 dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, tenemos que ser como niños. Tenemos que ser ingenuos para el mal. Tenemos que quitar la malicia de nuestro corazón, no solamente de nuestros actos, de nuestro corazón completo. Y eso va a ser solamente mediante la exposición de la palabra y que pongamos en práctica las cosas. Pablo estuvo predicando en Éfeso como 2 años y lo corrieron. Como primero fueron 3 meses en una sinagoga, lo corrieron, y después fue a una escuela de un hombre llamado Tirano, que se la prestó por 2 años, y al final de cuentas terminó predicando 3 años todos los días. Terminó predicándoles a los de Éfeso. Después de esto, dice que él predicaba y hasta con lágrimas, como un papá que quiere aconsejar a sus hijos. Después de eso envió a Timoteo, ¿recuerda? A Éfeso. Y ahí estuvo impartiendo Timoteo lo mismo que aprendió de Pablo. Y Pablo le envía una carta, le dice, Timoteo, sigue preparando a más hombres fieles, porque necesitan predicar el evangelio. Tienen que predicarlo. Agarra a hombres fieles para que continúen hablando lo que aprendiste de mí ante muchos testigos. Eso es lo que va a transformar. Eso es lo que nos va a llevar a que tengamos una inocencia, que seamos ingenuos para el mal. La exposición de la palabra. Mire, tal cual fue así, que en el capítulo 19 del libro de Hechos,
Vemos cómo los cristianos, ellos dicen que confesaban abiertamente sus pecados. Muchos de ellos eran brujos, ¿se acuerdan? Muchos de ellos eran brujos y ellos confesaban sus pecados y llevaban sus libros, los libros de la brujería. Dice en el verso 19, algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería, Hechos 19, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Eso habla de algo, de un acto de valentía, pero habla también de decisiones, porque era necesario que ellos tomaran una decisión en su vida y que no fueran cristianos de closet, que fueran cristianos que están en la vida pública evidenciando al Señor, su Salvador. Ellos no guardaron nada en su habitación a escondidas. Ellos trajeron esos libros y los quemaron públicamente. Y mira, el precio de esos libros, dice, esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. ¿Cómo se le invierte al pecado, verdad? Los que lo sacó el Señor del alcoholismo, de la drogadicción, ¿cuánto no despilfarraste ahí? Cada vicio, cada perdición te hace perder la cabeza, los estribos, la economía y hasta la familia. Ellos estaban tan acostumbrados a hacer esas prácticas, pero cuando llegó el Evangelio, ellos cortaron esas prácticas y dijeron: no más, hasta aquí. Y yo no voy a guardar ni un recuerdito en mi cartera, ¿verdad? Porque luego ahí traen la estampita. ¿Cómo la va a tirar? Mira la cara que trae. ¿Cómo la voy a quemar? Pobrecita era. Ellos quemaron todas sus inversiones económicas en el pecado, las quemaron. Dios sabe que tenemos la necesidad de escuchar la palabra para purificarnos. Por eso nos manda la palabra una y otra vez para que la oigamos, pero como iglesia no solamente tenemos que quedar en oír, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Si a los niños les tenemos que aprender algo, es a ser realmente así como ellos, ingenuos para el mal, inocentes, porque no se trata de ser pecadores afuera, pero donde me vean, pues comportarme bien, tener un lenguaje cristiano, escuchar las alabanzas, pues las que sean, pero alabanzas, ¿no? Pero cuando me pongo los audífonos, ahora sí, agárrate, pariente, ¿verdad? Y fierro, pariente, y esto y que lo otro, y ahora sí las beliconas, y ¿sí o no? Con los audífonos, mira, ni quien te cache. Podrías tener un conocimiento intelectual y estar completamente perdido en tu vida. Podrías haber tomado todos los cursos teológicos y estar hueco por dentro, porque lo que el Señor pedía era que primero nos volviéramos como niños. Amén. Tenemos que cantar al Señor alabanzas como el rey David lo hacía, no como Saúl quiso ofrendar ahí delante del pueblo con un corazón que ya había sido despreciado por Dios. Tenemos que hacer las cosas con fe, porque todo lo que se hace sin fe, hermano, es pecado. Tenemos que buscar, escarbar desde lo interno. Tenemos que ser ingenuos para el mal desde el corazón. En una predicación que estaba dando un pastor alguna vez, estaba hablando acerca de la integridad. Y mientras hablaba de la integridad, por ahí un hombre lo interrumpió y le dijo: pastor, cuando tú te comes un plátano, ¿te comes lo de adentro o lo de afuera? ¿Qué creen que contestó el pastor? Lo de adentro. Y le dijo a aquel hombre: ya ve, pastor, lo que importa es el interior. Eso es lo que Dios busca, el corazón. Fíjense, se lo dijo bien, ¿verdad? El pastor guardó un poco de silencio y él le hizo otra pregunta al hombre.
Y le dijo: cuando tú vas al centro comercial para comprar unos plátanos, ¿en qué te fijas? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? El hombre, no muy de buenas, contestó: en lo de afuera. Entonces vemos, hermano, que lo de afuera siempre será un reflejo de lo que hay dentro, ¿verdad que sí? Por lo menos nos va a acercar a la esencia verdadera de lo que existe adentro. Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestro testimonio será útil, porque mira, Dios ve el corazón, pero las personas no tenemos esa capacidad, y nosotros vemos lo de afuera. Las personas del mundo no van a conocer a Dios por lo que hay en los corazones de los creyentes. Los de afuera van a conocer a Dios por las acciones de los creyentes. ¿Cuántos sabían esto? Así que cuidemos lo de adentro, pero también preocupémonos en lo de afuera, porque tenemos que ser ingenuos para el mal, no en el corazón solamente, sino también en nuestras acciones. Así que número 6, eso fue. Aprendemos de un niño que es inocente. Número 7, último. ¿Cómo es un niño? Un niño es muy receptivo. Un niño imita el comportamiento de los padres. Un niño puede parecerse tanto a sus padres, y a veces los papás sacamos hasta la foto, ¿verdad?, de cuando estábamos niños, y lo ponemos a la par de nuestros hijos y decimos: mi gemelo, ¿verdad? Y el niño oye y dice: ay, ay, qué alegría, ¿no?, parecerme a mi papá. Fíjense, los hijos repiten las acciones de los padres, no repiten los consejos ni los sermones mareadores. Ellos repiten las acciones de los padres. Ellos hablan usando las palabras que usan los padres. Cuando la mamá está haciendo el quehacer en la casa y pone esas alabanzas para animarse, ponen alabanzas, ¿verdad, hermanas? Ok, sí, porque luego se asusta uno cuando pasa por la casa de los cristianos y oye ahí que las mujeres facturan y quién sabe qué tanto. Sí se la sabe, ¿verdad? ¿Les contaron o es testimonio? Ponen alabanzas ahí para hacer el quehacer las hermanas, y al rato los niños que están cantando esas mismas alabanzas, y después el papá está ahí en el carro, cierra la puerta del carro y no se da cuenta y se mete un machucón de aquellos. Cristo vive, aleluya, gloria a Dios, grita. Santo es tu nombre, Señor, con el dedo ahí metido, ¿verdad? Eso gritan los papás cristianos, ¿no? Sí, y los hijos eso oyen y eso imitan. Y cuando no dicen las palabras esas que te acabo de repetir, dicen otras, dices: ¿dónde oyeron eso? Y el papá: no contestes, fue un accidente, se me salió un sapito, una culebrita. Así les decimos, ¿no? No, hermano, tenemos que quitar todo eso, porque Efesios 5:1 dice: así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son hijos amados. Y cuando nos dice sean imitadores de Dios, el Señor sabe nuestras limitaciones, por supuesto, pero si Él está diciendo que seamos, es porque podemos llegar a serlo, porque Dios siempre habla la verdad. Así que nosotros, como hijos de Dios, podemos imitar a nuestro Padre. ¿Cómo vamos a imitar a nuestro Padre? Conociendo su palabra. ¿Cómo vamos a imitar a nuestro Padre? Tomando las acciones en el sentido que su palabra nos las está diciendo. El Señor nos pone los caminos, pero nos advierte también por cuál camino nos va a ir de una manera y por cuál camino nos va a ir de otra. Y el Señor nos dice: yo te recomiendo que elijas este camino para que te vaya bien y vivas. Siempre el Señor nos pone los caminos, nos da la oportunidad de decidir, y a veces decidimos mal y llegamos todos rotos otra vez con Cristo. El Señor nos advierte de las consecuencias, pero como un padre espera también que sus hijos lo imitemos.
Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. No, pero yo no puedo ser perfecto. Pero lo intentas, aunque sea, le luchas contra el diablo, o te dejas de muertito. ¿Huyes de ahí o te quedas? No, los valientes no corremos. ¿De verdad? Primera de Pedro 1:15 dice: más bien sean santos, apártense, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Si nuestro Padre es santo, si nuestro Padre es perfecto, sus hijos, ¿cómo debemos ser? Santos y perfectos. Si nuestro Padre ama al mundo, Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tenemos que amar a Dios. Y verso 37 dice: y hay un segundo mandamiento muy parecido a este. Porque a veces decimos: pues yo amo a Dios, pero algunos de la iglesia me caen gordos. Pues yo amo a Dios, pero no tolero a mi vecino, a mi suegra, a mi suegro, a mi yerno. No tolero. No me la llevo bien con mi familia, no me la llevo bien con los de mi escuela. Pues mira, ahí dice que hay un segundo mandamiento muy parecido al primero, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y es amar a los demás, dice ahí en el verso 37, amar a los demás así como te amas a ti mismo. Si Dios es veraz, nosotros tenemos que hablar verdad. Si Dios nos ama, nosotros tenemos que amar a Dios. Y si Dios ama al mundo, tenemos que amar al mundo. Si Dios es fiel, nosotros tenemos que ser leales en nuestras palabras. Si Dios es misericordioso, perdonador, lento para la ira, es justo, es recto, es sabio, y todos los atributos que a lo mejor se me están escapando, nosotros tenemos que imitarlos también. ¿Amén o no? Y debemos seguir sus pasos, debemos obedecer sus consejos, debemos aprender sus correcciones. Es más, hasta la manera en que Él resuelve los conflictos, así también tenemos que aprender y así conducirnos. Fíjense, 1 de Pedro 1:17, en Dios habla hoy, nos dice: si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante el tiempo que vivan en este mundo. ¿Cómo tenemos que portarnos delante del Señor? Con temor, con reverencia. Eso sería algo imposible, hermano, en caso de que no fuéramos hijos de Dios. Pero Dios está pidiéndole a sus hijos que sean imitadores de Él, que seamos esponjitas de Dios, que aprendamos todo. Jesús se llevó a sus discípulos con Él viviendo, y ellos podían ver cómo el Señor se quitaba sus sandalias y las acomodaba en su lugar. Ellos podían ver cómo el Señor, cuando terminaba de bañarse, la ropa sucia la dejaba en donde tenía que ir la ropa sucia. Se levantaba en la mañana, doblaba su sábana. Si uno lo vimos hasta cuando resucitó, que encontraron el sudario dobladito. Doblaba su sábana y se iba a orar. Los discípulos pudieron ver cómo era Jesús y ellos aprendieron de Él. Así que nosotros, si queremos aprender más del Señor, tenemos que apegarnos más a Él. Efesios 5:1 dice: ustedes son hijos de Dios. Ustedes, Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es. Mateo 11:29, Jesús hablando, dice: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde, y conmigo encontrarán descanso. Tomen el conocimiento, lo que estaba diciendo el Señor, y sigan mi ejemplo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. No solo se trata de retener conocimientos, de acumular informaciones, de colgar títulos en la pared.
Se trata de creer y de vivir, hermano. Se trata de volverse como niños y de hacerse como niños. La humildad ha sido una característica de nuestro Señor. El orgullo es una muestra de inmadurez. Así que, ¿qué somos, iglesia? ¿Somos inmaduros o somos como niños? Tú puedes contestarlo en tu corazón. Y ahí como estás, cierra tus ojos y reflexiona eso en tu corazón. Dile: Señor, ¿tú cómo me ves? ¿Soy niño para tus ojos, Señor? ¿O soy un hombre inmaduro? Porque debemos ser humildes, Señor. Más cuando sabemos que tú no tardas tu venida por tu iglesia para recoger a los que son tuyos. A todos los que somos como niños, todos los que hemos creído en ti, Señor. Levante sus manos al Señor, iglesia, dígale: Señor, yo quiero ser como niño. Quiero aprender humildad de ti, Señor, tu enseñanza. Ayúdame a vivir, Señor, conforme a tu palabra, que pueda reflejarte a ti, Señor, tu carácter, tu amor, tu empatía. Ayúdame a confiar más en tu palabra, Señor, a reconocerte, a saber distinguir entre los engaños y tu voz. Porque me queda claro, Señor, que si no soy como niño, no voy a entrar al reino. Si no somos como niños, iglesia, no estaremos en el reino de Dios. Levante sus manos y ore al Señor con sus palabras. Dígale: Señor, yo quiero ser como niño. Ya de orgullos, basta de pleitos, de rencillas, basta de incredulidades, basta de vacilar entre dos vidas, basta de tener una doble moral, basta de sentir lo que no somos y de hablar lo que no debemos. Señora, enséñanos a actuar y a hablar como niños. No se trata, Señor, de momentos solamente, sino se trata de que mientras estemos aquí en la tierra, Señor, te temamos y te obedezcamos. Se trata de ser humildes, se trata de ser sencillos de corazón. Señor, queremos limpiarnos de todas las cosas, de todo lo que no estamos haciendo bien. Señor, queremos ser humildes. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor, y en tu palabra de poder, que me hizo entender mi condición. Tuve que apartar mis pasos de la iniquidad y con mi corazón tu nombre invocar. Úsame, úsame, Señor, usa mis manos y mi voz. Dispuesto está mi corazón. Quiero presentar correctamente tu verdad, sin nada que me pueda avergonzar. Dígale al Señor con su corazón: yo quiero limpiarme
de todas las cosas, seguir la fe, la paz, justicia y el amor, y santificarme para darte honra, poder ofrecerme con un limpio corazón. Yo quiero limpiarme de todas las cosas, seguir la fe, la paz, justicia y el amor, y santificarme para darte honra, poder ofrecerme con un limpio corazón. Así es, Señor, esa es nuestra petición en esta mañana. Que tú nos permitas darnos cuenta de las cosas que debemos quitarnos, arrancarnos, purificar en nuestras vidas, Señor, porque queremos volvernos y queremos hacernos como niños, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra, porque solamente por tu palabra seguiremos limpiándonos más y más de nuestras maldades. Bendícenos con tu Espíritu Santo, Señor, para que nos siga alentando y fortaleciendo en ese camino, Señor. Y ayúdanos para reflejarte siempre en todo lugar, a fin de que las personas te conozcan y sepan que tú eres Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria al Señor. Amén. Seamos como niños, hermanos. ¿Sí? ¿Somos inmaduros o como niños? Seamos como niños. Que Dios les bendiga. Pueden despedirse del que tengan a un lado. Y feliz día, niños. Que Dios les bendiga.